Una de las secuelas que nos ha dejado la desgraciada experiencia de la pandemia es que tenemos una epidemia prácticamente universal de millones de personas que quedaron enfermas de tristeza y de ansiedad, además de los problemas físicos, ¿no? Y junto con esa mezcla de alteraciones psicológicas, una de las condiciones que se ha estado enfatizando es el si la gente está sola. Y yo le preguntaría a usted, ¿usted está solo? ¿Se siente solo? Pareciera ser que las metrópolis, en la medida en que tienen tanta gente, se está volviendo más difícil socializar. Hay menos reuniones familiares, se invita menos a casa, se trabaja muchas más horas que antes para poder sobrevivir a situaciones económicas. Generalmente los fines de semana que se ocupaban para socializar a veces se ocupan trabajando o tomando cursos de actualización. Algo que no ayuda mucho tampoco son pues, las grandes distancias que hay que recorrer y los problemas enormes que se tienen con el tráfico. En estas condiciones nos encontramos como que ya las ciudades no se hicieron para caminar, todo el mundo trata de andar en un auto. Y el auto de alguna manera nos lleva a un sitio y a otro, nos transporta, pero nos incomunica. ¿Y por qué? Porque la gente tiene que ir a dormir frecuentemente fuera de las ciudades, en los suburbios, y tiene que hacer mucho tiempo para llegar a su trabajo y regresar de él. Y alguna gente pues vive en esos enormes edificios de departamentos, en los cuales se siente la gente muy segura, más cerquita quizás de donde trabajan, pero no se comunican unos con otros esos edificios de docenas de pisos. En estas condiciones se empezaron a enterar los científicos que la soledad hacía daño a los seres humanos, que la soledad produce una baja en las defensas, en el sistema inmunológico de las gentes, y que estas personas tienden a sufrir más enfermedades, a morir más tempranamente, y que la soledad era uno de los efectos más importantes también que había que atacar para tener una salud plena. En esas condiciones, por ejemplo, en Inglaterra se creó un ministerio estrictamente para la soledad, que por supuesto es dirigido por una mujer. Esta condición se debe principalmente a que se ha visto que hay 6 millones, cuando menos, de ingleses que sufren de este problema de soledad. Generalmente las personas creen que se comunican mucho porque hoy tenemos métodos muy adecuados, ¿no? Pero son métodos de comunicarnos con las gentes, pero no es como antiguamente, cara a cara o dándonos la mano, etc. Tenemos que reconocer que hay gentes que no les gusta tener compañía y hay otros que necesitan muchísimo la compañía de otras personas y se reúnen con sus compadres, con sus amigos, etc. con frecuencia, porque no quieren estar solos. Sin embargo, también tenemos que respetar a aquellos que en algún momento no son tan interesados en la relación humana. Una de las cosas que ha hecho daño dentro de la digitalización del mundo son los WhatsApp, porque antes, cuando uno cumplía años, pues venían y te daban un abrazo. Si la gente moría, pues le daban a uno el pésame, ¿verdad? Pues en la hora del entierro, etc. Y ahora es muy común encontrarse una retahíla de felicidades, 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 cumples años, pero esa comunicación, pues no ve uno la cara y no escucha al otro tampoco decir felicidades. Lo que más tristeza me da, por ejemplo, es cuando se dan los pésames a través del WhatsApp. Se manda una oración juntando las manitas de un emoji y entonces ya con eso dice uno, siento mucho la pérdida de tu ser querido. Obviamente que esto no es lo mismo que lo que hacíamos antes, que era comunicarnos cara a cara, que podíamos dar el abrazo, que podíamos dar la mano. Se ha hecho un estudio si usted conoce a su vecino. ¿Cómo se llama su vecino? Con mucha frecuencia uno dice, sí, se llama el señor Gutiérrez. Bueno, eso se apellida, señor Gutiérrez, pero ¿cómo se llama tu vecino? Y a veces la gente no sabe el nombre de su vecino. Entonces esa condición
se da también en los edificios. La gente pues se saluda a la hora de que se encuentran en el ascensor, ¿verdad? Se dicen buenos días, buenas tardes, pero en realidad evitan, ¿verdad?, de alguna manera el contacto. La arquitectura general ahora de las calles, de las casas, etcétera, el urbanismo, no favorece esto. ¿Por qué? Porque ya no se juega en la calle, ya no es seguro que un niño esté solo en la calle o ande en una bicicleta. Generalmente el asunto es que las casas ya no tienen esas clásicos jardines al frente, generalmente los ponen en la parte posterior. Y entonces son bonitos edificios, ¿verdad? Pero son edificios que propician mucho la incomunicación, porque hay un deseo, una búsqueda del individualismo. La gente cree que ser individual, estar solo de alguna manera lo hace más valioso. Pero también tenemos que tomar en cuenta que si yo quiero relacionarme con alguien, pues me va a costar tiempo. Seguramente también dinero. Si yo te invito a tomar un trago, a tomar un café o a comer, pues voy a tener que dedicar X número de minutos o de horas para esa reunión. Y entonces ahí cuando se dice que el tiempo es oro, pues sí, ¿verdad? Si no lo utiliza uno en la vida social, pues va a incluirlo en la soledad. Se calcula que los seres humanos tienen cuando menos 4 tipos de capital. El capital económico, que usted ya supone cuál es lo que posee económicamente, en dinero, etc. El capital de la naturaleza, que es aquello que nos rodea. ¿Cómo es mi ámbito de trabajo? ¿Cómo es el ámbito donde yo me muevo en mi ciudad, en mi pueblo, en el lugar donde vivo? ¿Es agradable ese sitio? Bueno, ese es un capital que uno tiene o que uno no tiene. Por ejemplo, si hay mucho aglomeramiento, si existe polución, si existe contaminación y el sujeto sufre de alergias, etc., pues su capital de naturaleza pues, se deteriora. Existe también uno que se llama el capital humano. ¿Qué tanto yo como persona estoy sano? ¿Hasta dónde yo supero mis competencias o trato de enriquecerme culturalmente? Y un capital que se olvida con frecuencia es el capital social. ¿Con quién cuento? ¿Qué amigos tengo? ¿A quiénes veo? ¿Cuánto invierto en ellos? ¿Cuánto tiempo veo yo a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, etcétera? Hay gente clásica que no tiene con quién hablar. Unos de ellos son generalmente poblaciones de ancianos que en algún momento se han ido como retirando del mundo porque han quedado viudos y a esa edad es difícil reemplazar a la pareja, o padecen de algunas enfermedades que les limitan la locomoción, el poder caminar, y se empiezan a quedar en sus casas y desgraciadamente son poco visitados porque existe la situación que hemos hablado antes de la distancia, del trabajo intenso, de la familia, etc. Lo que se propone entonces, este ministerio de la soledad, es que se vea a la soledad como una advertencia. Nosotros buscamos la compañía de los demás porque tenemos una protección en el otro de alguna manera me da una cierta seguridad. Y cuando yo ya me empiezo a sentir solo, aguas, tenga usted cuidado, seguramente está pasándole algo que no es correcto, porque tenemos que buscar siempre el abrazo, el saludo, el reconocimiento de los demás a través de la mirada, donde podamos ver los ojos de otra persona. El contacto humano es elemental. Para eso ahora se han inventado robots que a veces ayudan a los ancianos en las cosas más elementales. Se sabe, ¿verdad?, que pronto habrá una capacidad muy grande con la inteligencia artificial de que tengamos sistemas al lado nuestro que puedan servirnos en la casa para limpiarla, etc. Pero servirán para acompañarnos. Mucha gente utiliza los métodos digitales para conseguir novia, para conseguir una esposa, para relacionarse socialmente, pero muchas veces esas visiones, digamos, no son estrictamente físicas, sino son más bien virtuales. Yo creo que a lo largo de la vida, aparte de esto, existe una soledad que es muy positiva. Yo concretamente la busco permanentemente todos los días, que es un encuentro conmigo mismo, un momento donde yo no estoy con nadie, un momento de tranquilidad,
donde me encuentro conmigo mismo a conversar, donde me alejo del ruido, donde de alguna manera salgo de ese vorágine que me lleva en el trabajo o en la vida diaria. Alguna gente no tolera la soledad y inmediatamente sale de eso. Sin embargo, es recomendable de alguna manera tener momentos de meditación. En los edificios también tienen esta condición de que tienen a veces áreas comunes, una piscina o un lugar donde se pueden reunir a hacer una fiesta. Pues deberían de usar la posibilidad de que todos en un mismo piso supieran quiénes son y que vieran cuáles son sus problemas comunes para que les pongan solución, pero al mismo tiempo tratar de hacer una amistad, no nada más con su propio piso, sino también con los de pisos diferentes a donde usted vive. Otra condición que ayuda mucho a la soledad son las mascotas. Yo he visto ahora en los parques cuando salgo a caminar que mucha gente sale con sus mascotas. De hecho, el INEGI dice que tenemos más mascotas en las casas que hay niños. Y los perros o los gatos, a veces se juntan con otros perros en el parque y al reunirse dos animalitos, a veces pueden lograr que los que van llevando a esas mascotas se comuniquen. Y algunos de ellos utilizan su perro o utilizan su mascota para hacer relaciones sociales en la calle. Yo sé que hay gente que piensa el dicho antiquísimo de que a veces vale más estar solo que mal acompañado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si usted va a tener una mala compañía que lo haga sufrir, que lo haga padecer, que lo haga llevar a cabo un hábito que le va a hacer daño, por supuesto que aléjese de él. Pero créame, en la vida social está de alguna manera una cierta alegría, un cierto refugio que hace que la gente viva más sana y más feliz. Le agradezco mucho la atención que ha puesto a estos minutos de mi comentario y espero verlo pronto en las redes sociales.